Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Avanza, el programa que dedicamos en la 101 TV de Cádiz cada semana a hablar sobre empresas y sobre emprendimiento. Y hablando de empresas, pues a veces hay algunas que pueden pasar alguna dificultad y para ayudarlas a superar ese trago, tanto empresas como en autónomos, en caso de particulares, hay una ley que, según me cuenta nuestro invitado, está siendo muy interesante, está teniendo un buen resultado para ayudar a las personas que tienen una deuda a superar ese bache y seguir adelante pues con la condonación de esa deuda con algunos parámetros y requisitos. Y de ello y de otras muchas cosas del mundo de la abogacía vamos a hablar con nuestro invitado José Carlos Pérez Alias. Hola, José Carlos. Muy buenas, Amparo. Bienvenido. ¿Qué tal? El placer es mío de acudir a 101 TV Cádiz. Con despacho en Algeciras, en el campo de Gibraltar, pero trabajando para toda la provincia. También, de hecho, pues desde el último año tenemos presencia también en Sevilla y en Madrid. Ah, mira, qué bien. Una presencia bastante amplia para ofrecer nuestros servicios a todos nuestros clientes. Bueno, antes de hablar de esta ley de segunda oportunidad, quería hablar sobre tu trabajo, ¿no? Porque eres una persona muy joven que ya con despacho en Algeciras, en Sevilla, en Madrid, es un buen lanzamiento, ¿no? El del despacho. La verdad que este año ha sido, ya que está terminando el año, podríamos decir que ha sido un momento de consolidación, ¿no? Ya este año pues se han diversificado las distintas líneas de negocio del despacho, se ha incorporado personas con mucha pasión también y que hacen equipo y que suman al proyecto y la verdad que estamos intentando, como digo yo siempre, practicar el lema, practicar el derecho inteligente, ¿no? O trabajando con la perspectiva del derecho inteligente, y ahí estamos. Porque tú llevas poquito tiempo como abogado, eres muy joven, ¿no? Pero bueno, ahí tienes ya un proyecto que se está consolidando. Cumplí 3 años de colegiado recientemente, pero al final de lo que se trata en esta profesión es que las experiencias que tú vives en la vida te curtan de algún modo y se plasmen en tu día a día. Y yo creo que eso se está logrando de algún modo. Y estamos trabajando con mucha pasión, entrega, confianza y profesionalidad. Como el mundo de la abogacía es tan amplio, recuérdanos cuáles son las especialidades que tenéis, cuáles son las categorías del derecho en las que trabajáis más. Pues fíjate, Amparo, en Smartlaw trabajamos en distintas áreas. Intentamos favorecer esa tendencia a la especialización que hay en el sector de la abogacía. Estamos especializados en derecho administrativo, abarcamos todo tipo de actuaciones con las administraciones públicas. En derecho penal estamos llevando a cabo un derecho penal más orientado a la empresa y a los delitos económicos, sobre todo ahora que una cuestión que está muy de moda, que son los programas de cumplimiento normativo. Desde hace unos meses pues tengo la calificación de Compliance Officer. Ah, bien, ahora hablaremos de todo ello. Y también practicamos el asesoramiento mercantil en empresas. Y ya un poco como dos patas del banco, que son un poco más innovadoras, las nuevas tecnologías y el deporte. Asesoramos a deportistas. Yo sé que el deporte es la niña de tus ojos, ¿no? Es la niña bonita, sí señor, sí señor. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada una de estas líneas de trabajo con aspectos que seguro que son de interés para nuestros espectadores. Hablábamos de la ley de segunda oportunidad, me decías que está siendo un instrumento muy interesante para personas que pasan dificultad económica y que se les puede condonar la deuda con algunos requisitos, por supuesto, pero que sigue siendo una buena oportunidad, ¿no? Pues de empezar de cero. Para personas que hoy han tenido un bache, como nos puede pasar a todos, ¿no? ¿En qué consiste esta ley? ¿Quién se puede acoger a esta ley? Pues fíjate, Amparo, todos tenemos de algún modo derecho a una segunda oportunidad en la vida, en cualquier ámbito de la vida y a nivel económico, pues obviamente. La ley de segunda oportunidad está suponiendo un mecanismo para esa situación en la que muchos clientes se ven atrapados por las deudas, intentan llegar a acuerdos individualizados, que es la solución ideal con las distintas entidades, pero estas entidades o bien no les escuchan, o lo que hacen directamente es decirle o plantearle proposiciones de acuerdo inviables desde el punto de vista económico. Entonces, bueno, la ley de la segunda oportunidad está siendo un buen mecanismo para dos escenarios de los deudores. Por un lado, se puede lograr una quita total de las deudas en aquellos casos en los que la persona física o esa persona no tiene un patrimonio que se pueda vender y se pueda generar un activo, o que el patrimonio que hay es inferior al importe de las deudas. O bien se puede lograr un escenario de plan de pagos en el que en muchos casos hay muchos expedientes que afectan a familias, ¿no? Donde está la vivienda, está el coche que se utiliza todos los días para ir a trabajar. Pues bueno, ese plan de pago se condiciona, digamos, bueno, tú te condicionas con las entidades. Sí, mantengo la vivienda, mantengo el coche, pero yo me hago cargo de una parte de las deudas pues a través de un plan de pago establecido por el juzgado. Obviamente, no todo el mundo se puede acoger a la ley de segunda oportunidad. Tiene que ser la primera vez
que asumas el expediente. Claro, porque es la segunda, no la tercera ni la cuarta. Te pueden perdonar una vez, Claro. pero no más. Ya está. Primera vez, no cometer delitos en los últimos años, Ujú. ¿vale? Y sobre todo en Pero especial- delitos, perdona, ¿de cualquier ámbito o en el ámbito económico? Es una cuestión que en los últimos tiempos está siendo objeto de discusión por los juzgados y tribunales, pues está habiendo pronunciamientos muy diversos. Incluso ha habido condonaciones de deuda concedidas a personas que han cometido delito, pero de un juicio rápido, de muy poca entidad. Ya. Pero la ley es rigurosa y en términos literales no cometer delitos. O sea, Ya. hay que tener unos antecedentes, un historial limpio a nivel de delitos. Y después, y lo más importante, hay que tener buena fe. De nada vale llevar a cabo una ocultación de información o de datos, tanto al juzgado como a las entidades a las que adeudas el dinero o las obligaciones que tengas. Y eso es fundamental en estos procedimientos. Y otro detalle, Amparo, que siempre los clientes preguntan: hay que tener 2 o más deudas para llevar el proceso. Vale. Con una Son deuda dos solo, deudores o más. 2 deudores o más. Porque con una... ¿Y hay una cuantía mínima de la deuda o no? Un ¿O matiz. máxima? Tienes que tener como mínimo de 2 o más acreedores. Y el tope está en torno a, lógicamente, este mecanismo está diseñado para unas deudas. Si se debe más de 1.200.000 euros, pues ya vamos a un Ya. concurso de acreedores Ya. propiamente dicho. Sí, porque he visto por ahí titulares de condonada 200.000 euros, 300.000 euros, más o menos por ahí es lo que... Fíjate, está habiendo casos muy, muy variopintos, ¿no? De condonaciones de distintos importes, de 350.000 euros, por ejemplo, o incluso en situaciones un tanto que chocan con la ética y con las cuestiones sociales, ¿no? Por ejemplo, recientemente hubo una sentencia en la que se condonó la deuda a un ludópata, ¿no? Ya. Entonces, bueno, acreditó su situación clínica médica y que se Al estaba final una persona tratando enferma, claro. y que esas deudas pues se generaron por intentar mantener esa... Cuando a ti te llega al despacho una persona que se quiere acoger a esta ley, tú ya le ves, hablando de esa buena fe de la que decías, ¿no? Ya le ves si va de buena fe o si lo que quiere es una triquiñuela, más o menos ya le ves con la experiencia que tenéis. La costumbre que tenemos en el despacho cuando recibimos a estos clientes es llevar a cabo, como le digo al cliente, un test de viabilidad. Se le hacen unas preguntas, obviamente se le pide transparencia en el proceso, es decir, te vamos a hacer las preguntas básicas para ver si cumples inicialmente con lo que marca la ley. Eso no significa que después el juzgado de lo mercantil haga sus comprobaciones y pueda determinar que el deudor no puede acogerse a la segunda oportunidad, pero se intenta hacer ese test de viabilidad pues para tener una idea de si se le puede ofrecer Y el que tiene que, asesoramiento o no. tiene que ser totalmente sincero con su situación económica, porque al final luego Hacienda lo sabe todo. Exacto, tiene que dar información completa de ingresos, gastos, puestos de trabajo que ha tenido en los últimos 3 años. Hay distintos indicadores que hay que tener en cuenta y que las administraciones no pasan por alto. Y una vez te lo condonan o te dicen que te lo pueden condonar, ¿qué requisitos necesitas hacer después, ¿no? Para, Pues fíjate, para que siga. ¿Y hasta cuándo? Porque no vas a estar toda la vida con ese lógicamente. En primer lugar, si se te concede ese beneficio que venimos hablando de la segunda oportunidad, no puedes tener una vida absolutamente pletórica, por así decirlo. Tienes que tener una vida más o menos normal en modesta. lo económico. Y eso está sujeto a un control en 3 años. Si en esos 3 años de la exoneración te ocurre un cambio de fortuna, te toca la lotería de Navidad, que ahora estamos todos comprando décimos, pues ahí tienes que asumir toda la deuda. Claro, que te van también pidiendo cuentas de tus ingresos y gastos en ese tiempo posterior a que te lo condonen. La ley concursal y el juzgado de lo mercantil tienen mecanismos o cuentan con medios que le permiten acceder a todo tipo de información de la persona que debe el dinero, del deudor en cuestión, ¿no? Pueden llevar a cabo desde averiguaciones patrimoniales hasta tener una figura que se nombra judicialmente como es el administrador concursal en algunos casos, ¿no? Y el administrador, pues evidentemente tiene una información muy concreta de los movimientos económicos, empresariales y de todo tipo que haga esa persona. Pero bueno, en general el balance de esta ley está siendo positivo, está ayudando a personas que realmente lo necesitan, ¿no? Es una ley que está ayudando en muchas situaciones forzosas. Te puedo poner un par de ejemplos. Por ejemplo, esos clientes que están ahogados por cláusulas abusivas de contrato de préstamo financiero, personas que pasan por una situación de apuro personal, le ha sobrevenido a un familiar una enfermedad muy grave y eso implica un cuidado, unos gastos económicos y sobre todo para esas personas que han tenido buena fe, se han embarcado en un proyecto
y las deudas lo han ahogado. Ya ha salido mal. Ya ha salido puede mal salir ese mal proyecto. cualquier cosa a todos nosotros. A ese autónomo que monta ese negocio en su barriada, también que no le hayan salido las cosas, pues puede acogerse. Pues muy interesante, así que bueno, ahí dejamos sobre la mesa esta ley de segunda oportunidad que seguro que a alguno le puede interesar, pues por lo menos preguntar, a ver si le puede interesar. Más cosas que me han llamado la atención de lo que has comentado al inicio, esa de compliance, ¿no? Que está también de moda, pero que muchas veces oyes la campana de, uy, ¿qué es esto, no? Pero no sabes, las empresas realmente no saben que tienen esta obligación legal. Cuéntanos qué es esto del compliance y qué obligación legal tienen las empresas, no sé si los autónomos, las empresas, las SLs, o sea, qué tipo de empresas tienen que cumplir con esta obligación. Pues soy muy tajante con el programa de cumplimiento o compliance. En primer lugar, el compliance, muchos empresarios que nos estarán viendo dirán, bueno, esto me suena claro, de haberlo visto de pasadas claro. en el despacho de la empresa, pero evidentemente un compliance no solo es un papel en el que se pone una serie de pautas y directrices internas en la empresa. Es algo más que eso, es un conjunto de protocolos y medidas que se llevan a cabo en el seno de la empresa para eliminar a la empresa en sí misma de todo tipo de responsabilidad penal por los delitos que pueden ser cometidos por las personas jurídicas y que vienen contenidos en el Código Penal, ¿vale? O sea, para toda empresa que tenga personalidad, que esté operativa en funcionamiento, el compliance es una herramienta magnífica para eliminar esa posible responsabilidad penal que pueda ocurrir en una empresa por cualquier circunstancia. Estamos hablando de, no sé, por ejemplo, de si no cumples las leyes de igualdad o no cumples o sea, la empresa, quiero decir, la empresa no cumple ese tipo de legislaciones y pueda tener una multa o pueda tener una sanción, entonces en ese caso, o sea, todo ese tipo de una auditoría de eso, de qué riesgos tiene la empresa de incumplir o de que le caiga una multa o una condena. Sin desmerecer a otros profesionales, que esa no es mi intención, un programa de cumplimiento, el ideal, que es el que estamos preguntando, no es un conjunto de pautas generales que algunas compañías o algunas firmas venden, sino que tiene que ser un programa específico para esa empresa, porque se debe contemplar un cumplimiento normativo que comprende distintas áreas. Por un lado, las normas propias específicas del sector que incumben a esa empresa, y aquí pongo un especial énfasis a todo tipo de normas de normalización o normas, por ejemplo, en el sector de la construcción, que está sujeto a muchas obligaciones. Por otro lado, lógicamente, hay que ver la vía penal, todos los posibles delitos que pueden cometerse en esa empresa. Hay empresas en las que hay una tendencia a cometerse unos delitos sobre otros y eso debe tenerse en cuenta. ¿Pero qué delitos penales puede cometer una empresa? Porque yo, la verdad que es la primera vez que lo oigo y pensaba que los delitos penales eran de personas, pues asesinato, ese tipo de cosas. Mira, pues se puede cometer un delito de administración desleal, por ¿Y eso ejemplo. es penal? No es un tema penal. Gestionar unos recursos de una forma totalmente desproporcionada, como puede ser delitos de administración desleal. Claro, pero eso no es un delito de la empresa, sino que es de las personas que lo forman. Esas personas que pueden estar, por ejemplo, en un consejo de administración en un momento puntual, pero quien lo comete es la empresa. Blanqueo de capitales, un delito de fraude fiscal. Eso, la responsabilidad es de la empresa, no de las personas. Las personas también tienen su responsabilidad, pero si se ha puesto a la empresa por delante, la empresa es una estructura de producción, tiene su identidad, de ¿no? Tiene su identidad propia y sus obligaciones. Entonces hay que hacerle un estudio, ¿no? A la empresa que sea, grande o pequeña da igual. El programa de cumplimiento ideal depende lógicamente del tamaño de la empresa, porque a una pyme de 10 o 20 trabajadores no va a tener las mismas necesidades que la empresa de más de 50 trabajadores. Pues no va a optar a los mismos contratos públicos, ni subvenciones, ni ayuda, porque el completo también está siendo un elemento cualitativo para mejorar esa competitividad de las empresas. Entonces hay que mirar muy bien cada detalle. ¿Y hasta qué punto es obligatorio o va a ser obligatorio tener este tipo de Pues mira, una de las patas, por así decirlo, Amparo, entre las distintas medidas que se plantean, has comentado el plan de igualdad, también se ha planteado, ¿no?, que España a nivel de protección de datos todavía no estamos funcionando, pero lo ideal es tener un protocolo de protección de datos adecuado. Y otra obligación que es muy importante y que ya desde hace unos 6 meses aproximadamente es la obligación de un canal de denuncias. ¿Dentro de la empresa? Dentro de la empresa, un canal de denuncias interno
que es obligatorio para todas las empresas de más de 50 trabajadores, sin lugar a dudas y sin género. A fecha de hoy ya es obligatorio. Ya es obligatorio para esas empresas. Y para empresas que no llegan a ese número de trabajadores, empresa que pongo el ejemplo, la típica empresa de un trabajador, pero se dedica a un sector de actividad que tiene unas características específicas, como puede ser un economista, porque tiene unas normas éticas, profesionales, tienen la obligación de introducir ese canal de denuncia. Y que es un canal que cualquier empleado, ¿no?, pueda, pues eso, denunciar de manera anónima o de manera con nombre y apellido. Está hecho para empleados, está hecho también para personas, clientes. O sea, potenciales clientes también pueden. Cualquier claro, persona. evidentemente es un canal de denuncias que se tiene en el seno de la empresa. Es peligroso porque la competencia también llega y dice, pues te voy a meter una denuncia, ¿no? Esta medida no es tan eficaz y te voy a decir el por qué. Porque se dice que el canal de denuncia lo tiene que llevar un profesional independiente, ¿vale? Un profesional independiente. Pero si ese canal de denuncia lo tiene dentro de la empresa, ¿cómo se va a llevar a cabo la tramitación de ese expediente interno? La ley todavía no nos ha dado una claridad en esa respuesta. Ya. Y el canal que puede tener cualquier formato, yo que sé, un correo electrónico o una persona física que hoy aquí, bueno, departamento de denuncias. ¿La empresa puede elegir el formato o hay un formato legal que hay que cumplir? Obviamente hay un formato estandarizado, pero siempre hay que buscar la perfección o acercarnos a ella. ¿Cuál es el canal de denuncias perfecto en el mundo de las nuevas tecnologías en el que vivimos? Pues un canal que sea intuitivo para esa persona. Poner un buzón adaptado en el que se pueden poner distintos datos básicos que requiere la normativa y es el método, desde mi punto de vista, más eficaz para trasladar esa denuncia y para el tratamiento de los datos que hay en esa denuncia. Ahora que hablas de protección de datos, yo también tengo constancia de un montón de empresas que, bueno, pues como que lo tienen ahí, sí, protección de datos. Bueno, ¿tienes tú constancia de denuncias de la Agencia de Protección de Datos y multas que han tenido que pagar las empresas? Porque es algo que hasta que no te llega la multa no te das cuenta que realmente hay una ley que hay que cumplir. La Agencia Española de Protección de Datos está sancionando a empresas con sanciones muy importantes. Yo hace unos días leí una sanción de 200.000 euros. O sea que hay que cumplir la normativa en materia de protección de datos, que no es algo que haya que escurrir el bulto y decir, bueno, esto lo puedo hacer mañana y esto mañana, no, hay que hacerlo porque si no, de lo contrario, las consecuencias pueden ser bastante duras en términos económicos y administrativos también. En el caso de, claro, uno piensa, protección de datos, uno piensa pues eso, ¿no? A lo mejor en la página web poner ahí el contacto o los datos de la empresa que tiene la página web, pero hay muchas más cosas que hay que cumplir en la protección de datos. Es un abanico muy grande de cosas que tiene que hacer la empresa. La protección de datos, y lo digo para todos los empresarios que nos ven, lo sepa, que eso y no para la gente que nos ve, eso no se cumple solamente con un formulario y un aviso de protección de datos en la página web, sino que eso lleva detrás un trabajo. Hay que tener, lo ideal es tener un delegado de protección de datos, establecer unos ficheros internos específicos en la empresa en el que se contemplen los datos. Yo os voy a poner el ejemplo de la abogacía con los expedientes, ¿no? Tenemos la obligación de tener expedientes de cliente que ya han sido terminados hasta 10 años más tarde. Entonces, bueno, hay que tener especial prudencia con eso para directamente no destruir esos datos y claro, y a ver en qué dispositivo lo estás guardando, si está en la nube, si está en un disco duro, cómo está, en qué ordenador, quién toca ese ordenador. Vamos, yo porque también he tocado ese tema y me afecta también y tengo que estar diciendo, a ver, ¿quién toca estos datos? Estos datos son más sensibles, menos sensibles, que tiene su peluseo, parece que no. Exacto, así como la difusión del dato, que siempre es complicada. Ahí se generan muchísimos conflictos. Y empresas que le dicen, vale, pues está en protección de datos, mira, me la copio para mí la mía. No, vamos a ver, es que tú eres de un sector y tú eres de otro, o sea, no es la misma. Y la política de protección de datos, pues a lo mejor tiene que ser más reforzada. En cuanto a ciberseguridad, otra cuestión también que afecta mucho a las empresas y a los particulares, pero bueno, hablamos aquí en el programa especialmente de empresas, que también qué servicios que estáis detectando, hay muchas denuncias de ataques también justamente de robo de datos de empresas. Se están dando robos de datos a empresas, se está dando también suplantaciones de identidad. Claro, si tú coges los datos, pues te puedes aprovechar de una identidad y vender un servicio que no es el tuyo. En realidad te están engañando, ¿no? La clave en ese aspecto no solo está en establecer una abogacía preventiva, que es lo que digo yo que practicamos, sino además rodearte de grandes profesionales
que trabajan muy bien la ciberseguridad y yo no le voy a decir aquí a la audiencia dónde tiene que ir, pero en la provincia de Cádiz los tenemos y muy buenos. Entonces hay que hacer esa combinación de factores para hacer que la empresa sea sobre todo más segura y más competitiva. Supongo que también vosotros trabajaréis con esos profesionales, ¿no? Porque al final lo preventivo, pero muchas veces será el ya ha pasado, ¿no? Tenemos líneas de colaboración y sinergia que lo que producen, pues bueno, nosotros pues recomendamos evidentemente a los clientes a esos profesionales, pero estos profesionales también nos alertan y nos dicen, oye, que aquí ha habido un problema muy gordo y puede tener trascendencia legal. ¿Sería conveniente ir al juzgado de lo penal, sí o no? Y hacemos el estudio y vamos o intervenimos. O lo que te he comentado antes del programa de cumplimiento, prever también estas situaciones. Pero hay conciencia también de que eso es algo que puede pasar, porque es que pasa constantemente, ¿no? La del robo de datos y del fraude. La gente tenemos conciencia de verdad, porque hasta que a lo mejor no nos toca a nosotros no te das cuenta de que realmente es un marrón. Fíjate, decirlo. hace unas semanas escuché a un médico en una entrevista en un medio de comunicación que decía que había más muertes por ataques al corazón que por accidentes de tráfico, ¿no? Entonces, bueno, el ser humano es un poco así, ¿no? Siempre tropieza con la misma piedra, ¿no? Yeah. Y le cuesta mucho trabajo ver estas necesidades, pero sí es verdad que ya vamos notando que las empresas están mostrando una especial preocupación por estas situaciones para evitar enfrentarse a graves sanciones. O sea, que el preventivo que tú estás ahí machacando, al final... Hay que meterlo ahí sí o sí. Bueno, ahí me he dejado para el final la niña bonita, ¿no? El derecho deportivo, que sé que es lo que a ti te apasiona también en el mundo, en el plano personal. Y te preguntaba antes, ¿qué novedades hay? Si hay alguna novedad que pueda ser curiosa, interesante en el mundo del derecho deportivo, aparte del beso de Jennifer Hermoso y Rubiales, que eso bueno, lo sabemos todos. Este año ha sido el del beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso y el caso Alves. Sobre todo han sido las dos cosas. Pero una novedad de hace unos días... Pero eso no es estrictamente deportivo. No es estrictamente en el deportivo, ámbito... tiene repercusión en el deporte. Pero hace unos días, el 6 de noviembre, un juzgado de lo mercantil de Madrid, a petición de 18 agencias de representación de España, dictó una resolución judicial que acordó como medida cautelar la inaplicación del nuevo reglamento de agentes de la FIFA, más concretamente de un artículo, que topa el importe máximo que debe percibir un agente, el importe de las comisiones de los agentes de futbolistas. Sí. Lo limitaba a un máximo de un 10%. Entonces ha dicho el juzgado español, esto no se va a aplicar en tanto en cuanto se le va a pedir a FIFA, que es el órgano mundial del fútbol, que revise esta disposición o que negocie con los agentes, los stakeholders, que se le dice, los agentes de la industria, que hablen con ellos y se establezca un marco que sea razonable, ¿no? Pero ¿hasta qué punto un juzgado español puede marcarle a la FIFA, que es algo internacional y no tendrá la sede social en España, supongo? Pues vamos con la pregunta del millón que siempre nos hacemos día a día en la calle. Cuando se nos pregunta cuando llegan las elecciones europeas al Parlamento Europeo y dicen, bueno, ¿eso qué es del Parlamento Europeo? Es que España, la Administración de Justicia de España y todo el país en completo, su estructura está vinculada al derecho comunitario, a las normas de la Unión Europea. Hay unos principios de la Unión Europea que son muy claros. Libertad de establecimiento, libertad económica, libertad en la prestación de servicios, unos principios estructurales. Y lógicamente un juzgado le llega una reclamación de este calibre y dirá, pues tiene que ponderar si esos principios están por encima de un límite restrictivo que ha establecido un órgano que no tiene potestad judicial como tal ni legal. Claro, pero el juzgado le puede mandar a la FIFA que rectifique eso y que en el ámbito de la Unión Europea no se pueda aplicar esa restricción. El juzgado lo deja sin efecto y le está diciendo lógicamente a quien ha aprobado el reglamento, en otras palabras, o modificas esto o todo a seguir tal y como está. Ya. Lo deja sin efecto y ya está. En España. En España y también está habiendo otros países en los que se está produciendo también esa tendencia. Está habiendo sentencias y resoluciones judiciales en esa línea. De hecho, hace unas semanas estuve con el director legal de FIFA, que es español, Emilio García Silvero, y él ya me trasladó que tenían una reunión en Australia para tratar este asunto y que la intención era al menos negociar y llegar a un acuerdo. Porque al final la filosofía, entiendo, es que tú no puedes ponerle un tope a lo que una persona quiera cobrar
quiera pagar, ¿no? Si yo te quiero pagar a ti 1 millón de euros, nadie puede decirme si está bien o está mal, si yo quiero. Y también existen otros mecanismos legales de protección y prevención en una situación de abusividad, ¿no? Claro. Existe la demanda en vía civil o mercantil de abusividad de un contrato. Pero posterior a que sea contrato, no preventivo. A nivel preventivo es complicado, más allá de que se pueda establecer una negociación y se tenga una idea de cómo funciona el mercado y de los porcentajes que se cobran. Ya. Bueno, muchas cosas muy interesantes, José Carlos. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Smartlaw Abogados en Algeciras, en Sevilla y en Madrid. Mucha suerte en todos los proyectos que afrontes y nada, nos hemos enterado, yo por lo menos, de un montón de cosas que no sabía del ámbito del derecho empresarial. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Amparo. Muchísimas gracias a todos los espectadores y hasta la próxima ocasión. Gracias. Hasta luego. Seguimos en Avanza y me verán que tengo la mesa pues llena de folletos interesantísimos. Uno va de cetáceos y tortugas marinas, otro va sobre los puertos de Barbate, el romance de Trafalgar basado en el episodio nacional Trafalgar de Benito Pérez Galdós, otro va sobre la Breña y las marismas de Barbate, el muro de los vencejos, el faro de la economía azul, la horca común. Bueno, pues ¿esto qué tiene que ver con la provincia de Cádiz? Pues por supuesto muchísimo, ¿no? La provincia de Cádiz tiene una riqueza medioambiental increíblemente espectacular y de todo ello pues se ocupa la empresa que nos acompaña en este tramo del programa y que les paso a presentar, es la consultora Trafalgar. Nos acompañan sus dos responsables, Doris Iglesias. Hola, Doris. Hola, bienvenida. Y Ana Lorenzo. Ana, bienvenida. Hola. Consultora Trafalgar, medio ambiente. Estoy viendo que te hacéis un montón de proyectos relacionados con el medio ambiente, especialmente entiendo con las zonas marinas de la provincia de Cádiz, que no son pocas. Pero vamos a empezar por el principio. La consultora Trafalgar, ¿qué es? ¿Desde cuándo está funcionando? La consultora lleva 2 años, llevamos 2 años, ya hemos entrado en el tercer año. Pero venimos de una trayectoria ambiental larga, sí. Hace 26 años. Soy la presidenta y fundadora, junto con otros compañeros, de la Asociación de Voluntarios Ambientales Trafalgar. Y todo eso que estás haciendo muchas veces acaba ocupándote tanto tiempo y al final decidí, ya que le ponemos tanto tiempo y echamos tanto de nuestra vida, crear la empresa. Porque el 80% del tiempo está dedicado a los cetáceos, a las aves, a los espacios litorales, a los parques naturales, a las acciones educativas y pedagógicas con alumnado. Entonces decidimos crear la consultora Trafalgar, que es una cooperativa. Estamos dentro de FAESTA, sí. Es una cooperativa, y en el periodo corto que estamos somos miembros del GAL, del Grupo de Desarrollo Local Pesquero, pertenecemos al Grupo de Desarrollo también del GDR, del Grupo de Desarrollo de la Janda. De la Janda y Alcornocales. Somos... o sea, que no os aburrís, vamos. No. Pertenecemos a la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Cádiz, AMET, que nos sentimos muy orgullosas. Presidenta hace poco anteriormente con nosotros. Doris, pero me decías que era una asociación, el germen de Trafalgar, sí. Era una asociación. ¿Y en la asociación os dedicabais voluntariamente, altruistamente a limpiar, entiendo, los fondos marinos o las playas, ese tipo de cosas? Nosotros hemos hecho mucha limpieza, hemos hecho todas las campañas que se puedan hacer con la Consejería de Desarrollo Sostenible, con la Consejería de Educación, con la Diputación, pero esto venimos haciéndolo hace 26 años. Pero de manera altruista. De manera altruista. Y ahora sí. Pues has dicho, bueno, pues y vamos ahora a darle un empujón. Claro, lo hemos reconducido porque pasas tanto tiempo que tú dices, al final es que prácticamente toda tu vida es ahí y ya casi ni duerme, entonces vamos a reconducirlo. Y tenemos, estamos haciendo muchas cositas. Por ejemplo, hemos conseguido que la Universidad de Cádiz colabore con nosotros y nosotros con ellos. Hemos sido copartícipes en Innova Azul, pertenecemos a ese grupo de personas que están innovando en el terreno de la economía azul. Realizamos también informes para la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Porque hemos hecho cosas pioneras en nuestro territorio. Por ejemplo, en el caso del muro de los vencejos, pues sí, lo tengo por aquí.
Aquí lo tengo. Nosotros hacemos el seguimiento, tenemos en su día se quita una fábrica de hielo antigua que ya y había colonias diferentes de vencejos. Sí. En su día pensamos que era solo de vencejos comunes, pero eran comunes y eran también pálidos. Pues porque veo que están los 3 mosqueteros en Francia y aquí tenemos los 3 mosquiteros, ¿no? Los 3 mosquiteros, ahí está. Que es importante que la gente los distinga, que son el vencejo común, el avioncito común y la golondrina común. Son los ¿Necesitan 3, ¿no? una protección especial estas aves? realidad, ¿Estamos los humanos molestándolas demasiado? Ellos están acostumbrados, porque son aves que están acostumbradas a vivir en el entorno urbano. Ellos migran, se van casi siempre para África y regresan solo en la época en la que ponen sus nidos, en la que se realizan los nidos. Y el problema que tienen con el ser humano es eso, que cuando realizan los nidos, la gente siempre dice lo de las cacas. No tenemos una solución mágica, pero sí que es bastante efectiva, que es colocar una tablita justo debajo. Están totalmente protegidos por la legislación europea, legislación de España y por la legislación autonómica, y evidentemente en algunos municipios también con normativa local, con ordenanza. Entonces está totalmente prohibido y además es el mejor beneficio que tiene el ser humano, porque sabemos que nos estamos cargando el planeta, llevamos diciéndolo 26 años, ahora ya por fin desde Europa se dice de forma mucho más didáctica, que todo aquel que haga las cosas debe de hacerlo de forma ambiental y sostenible. Sí. Entonces, efectivamente, no es lo mismo echar insecticidas, plagar a que sean ellos los que, porque uno solo son miles de mosquitos, y piensa que cuando están criando a sus crías, ¿no? Sí. Pues tienen que buscar alimento para todos ellos. El que tiene la suerte de tener un nido de avioncito, sí, como además se mueven solo por el entorno en el que tienen el nido. No tiene mosquitos. Pues claro, es que el que tiene la suerte... Uno, entonces. Ay, si se pudiera, ¿verdad? Se pudiera, estamos locas nosotras por tenerlo en nuestro espacio. Tienen que vivir en libertad. Entonces, en el puerto de Barbate se sustituyó por una obra que hizo la administración. Esto ha sido un proyecto no solo de nosotros, sino de muchas asociaciones, no solo españolas, sino de la Unión Europea. Y es importante que la administración fuera próxima y sensible. Claro. Entonces se hizo en la primera obra civil en España que hace una administración a favor de una especie, como en este caso es el vencejo común y pálido. Actualmente están de los nidos, hay 108 ocupados por los vencejos. Bueno, hay 6 que ocupan los gorriones, que también necesitan su espacio. ¿Pero se llevan bien? Es una... Pues sí. Es que luego van a discutir los vencejos con los gorriones. Es curioso. Sí, es muy curioso, ¿verdad? Es curioso. Nosotros, por ejemplo, tenemos... Es que es un proceso. Primero se crea eso que ha sido difícil con el COVID, la construcción. Hemos estado nosotros ahí, participaron muchas asociaciones en las medidas específicas y no sabíamos a ciencia cierta si iba a estar bien o no. Probablemente se meten en las oquedades de los edificios y en el caso del muro. Sí, en el caso de la golondrina y del avioncito crean sus nidos en espacios que son interiores de casa, en las entradas. Entonces no sabíamos en el caso de los vencejos que algo muy específico si iba a resultar. Si les iba a gustar, vamos, si iban a encontrarlo apetecible. El hecho de que lo ocuparan los gorriones hizo que ellos lo ocuparan. Evidentemente entran en conflicto porque es que son unas casitas en un sitio ideal, mirando a la cara que ya estaba la construcción que existía antes de la fábrica de hielo, y entonces es un sitio ideal, son apartamentos, además están preparados para que no tengan, ¿cómo se llaman? Isotérmicos, para que no tengan ni calor ni frío, para que no le entre el agua ni el viento. Que están allí los vencejos, los gorriones. Claro, normal. Y además, de forma curiosa, entre ellos, que también son bastante competitivos, el vencejo común, pues no lo son. ¿Por qué? Porque como las paredes están completamente aisladas, no hay conexión entre un hueco y otro, un éxito total. El segundo paso fue colocar cámaras. Sí. Hay 4 cámaras dentro de 4 nidos. Los 4 nidos de arriba tuvieron que desaparecer para poder colocar las cámaras. Y se crea otra cosa más, un espacio vital, único también en toda Andalucía, en Puerto Pesquero, un aulario en el que también estamos nosotros allí, un aulario ambiental en un puerto pesquero, el único que existe en Andalucía. En Barbate. El único que existe, además. Y ahí estamos, pasan los niños, todo el mundo puede solicitarlo, porque está ahí, todo el mundo puede solicitar, los colegios, solicitar a visitarlo. Ah, qué chulo. Y se visita no solo el puerto, que es importante, se visita también lo que es la lonja, la vendeduría del pescado, la trazabilidad del mismo, y también se puede ver en vivo y en directo, no solo por fuera
en el muro de los venceos, sino dentro del aula, lo que está ocurriendo. Ves cómo están los nidos, la puesta de huevos, cómo lo alimentan los padres, la competencia. Al principio ahora ya ha pasado, ya están establecidos, pero la competencia de cuando llegan los venceos del África, que echan a los gorriones. Bien, claro, es normal, es su casa. Claro, es su casa. Bueno, a ver, que no quiero que se me pase el tiempo, Sí. con mucho respeto a los vencejos, los gorriones, No, que hay no, muchas sí. más cosas de las que hablar. La breña y las marismas de Barbateana. En este caso, de este parque natural, ¿qué tipo de proyectos hacéis? Pues en el parque de la Breña y Marisma del Barbate, aparte de realizar allí en el aulario diferentes talleres de concienciación y demás, tanto para niños como para asociaciones como para adultos, Sí. también realizamos rutas y también tenemos en vista un proyecto con el segundo Congreso Nacional de Networking Inclusivo. Sí. Accesible, porque como ahora ha habido una obra de reforma de uno de los 6 senderos del parque, Sí. en concreto el de las marismas, pues para poder adaptarlo para que sea accesible y universal. Ah, qué bien. Y estamos ahí trabajando con la compañera Ana de Humanamente, que estamos colaborando con ella para poder ser el primer sendero de la provincia que fuera accesible y universal. Cualquier persona puede ir a estos talleres y a todos los senderos que hacéis, tal. Cualquier persona entrando, Cualquier a lo mejor, persona en vuestras redes entrando o en vuestra nuestra página web, consultora aparte de los trafalgar.com. colegios, ¿no? Que supongo que los También. colegios tendrán un proceso diferente con cada uno de los colegios, ¿no? O con Claro. la propia Junta de Andalucía. Claro, cualquier persona, cualquier asociación en particulares, grupos de amigos, cualquiera Vosotras puede. ponéis ahí puede las realizar. fechas en que hacéis cada cosa, ¿no? Y cualquiera Todo se puede aparece en la apuntar. página. Vale. Y luego vamos a pasar a otra cosa que también me ha llamado mucho la atención, esto del romance de Trafalgar, que queda muy romántico. Claro. ¿Esto qué es? Porque date cuenta que nosotros somos la consultora ambiental Trafalgar Sí. y siempre hemos estado trabajando el tema de Trafalgar como un territorio más allá, porque lo decimos siempre, está dentro de la provincia de Cádiz, afecta a muchísimos municipios por lo que fue la batalla de Trafalgar Sí. en 1805, en la que se ve toda la provincia litoral sumida en ese proceso histórico, y quedan muchos vestigios de ella. Están los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, y eso es una adaptación que hizo un compañero nuestro de la asociación y que además nosotros hacemos la interpretación del mismo. O sea, es como con- un poema, ¿no? Voy a enseñarlo a cámara. Exacto, es como un es el- poema. cuando llaman a leva, pues se embarca o se enrola un sargento y un soldado de Vejer, y se enamoran de una chica de Barbate. Y en todo esto, cuando ocurre la batalla, pues no se sabe si están muertos, si viven o no. Y ese trocito de los episodios nacionales, como habla directamente de Vejer y de Barbate, porque aunque Barbate no se independiza de Vejer hasta 1938, sí que se marcan los territorios. Entonces se aprovecha y eso se hace ahí. Nosotros hacemos una interpretación del mismo, y con el nuevo proyecto que vamos a explicaros también, con el barco, también es importante, porque es una de las cosas que queremos ofrecer dentro de esa otra alternativa que realizamos. No, lo del barco también hay que explicarlo. Cuéntame. Pues lo del barco es que desde nuestra consultora aparece un proyecto que en su día nos pareció muy interesante, que la familia Vidal-Baro abanderaban en Barbate y no acababa de salir, y lo presentamos realmente al GAL, al Grupo de Desarrollo Local Pesquero de Cádiz Estrecho. Sí. Y hemos tenido mucha suerte y mucho trabajo. Son 2 años de constante trabajo, porque son proyectos que se presentan a la Unión Europea y que luego tiene eso, no solo presentarlo y conseguirlo, sino también el fundamentarlo y luego el justificarlo justificarlo, después. que ya tú sabes cómo Ya es. me sé algo yo de la Unión Europea y sus justificaciones. Entonces va, pero afortunadamente ya no sale ese barco desnudo solo con la familia, sino que ya lleva los avales de la consultora Trafalgar con su experiencia ambiental, y también los de la Unión Europea, los de la Consejería y el Grupo de Desarrollo Local Pesquero, del que nosotros pertenecemos, nuestra consultora pertenece y es socia también. Entonces es un proyecto que sale, que es importante, y que además posibilita también a los escolares y a todo el mundo que quiera ver el tema de los cetáceos, que es un tema que llevamos tratando también, que llevamos mucho tiempo con ello, ver el tema de las aves marinas, ver precisamente el tómbolo de Trafalgar, toda esa tradición, todo lo que está ocurriendo, todos los descubrimientos arqueológicos que se está desarrollando, que la Junta también está trabajando de forma conjunta con la Universidad de Cádiz. Pues todos esos viajes van a posibilitar el poder ver de cerca todo eso y conocer todas las historias que vamos a ir contando con relación en cada viaje.
queda otro viaje estrella, que es el de las Almadrabas, y saliendo desde el puerto deportivo de Barbate, iríamos a la Almadraba de Conil, y allí lo que se vería sería eso, el proceso de la almadraba en el mar y una levanta de la almadraba, y ver precisamente cómo salen esos atunes y cómo es todo el proceso hasta que el atún, porque hasta que llega a nuestra casa hay un proceso complejo. Ya es complejo la colocación, el montaje de la almadraba, pero ya luego también es toda la aproximación a la almadraba desde el barco, ver cómo trabajan los buzos, los almadraberos, es complejo y es digno de ver. Pues todo eso durante todo el mes de mayo tiene también la ocasión. Para eso tenemos desde el barco se puede ver todo eso, desde el barco, trabajando en la almadraba. un convenio que se ha hecho, y vosotros mientras tanto en el barco lo están explicando a la gente. Explicando. Vale. Es que a la vez el territorio marino es inmenso, y entonces ahí viven eso, los cetáceos, entonces es complejo. Además el atún está asociado a la orca, o la orca al atún, y también está asociado a las primeras civilizaciones que se asientan en el término de esta costa. Sí, de bueno, esta costa es milenaria, evidentemente. Trimilenaria. Es decir, que es algo importantísimo, y que además el sustento de las economías, de ahí las cuevas de las orcas, de ahí esas tribus que se establecían, porque la orca era un animal sagrado que además facilitaba comida a todas esas tribus. Es decir, es algo importantísimo. Otra de las rutas que hacemos, que es la visita a la cueva de las orcas, que después de la cueva de las orcas hay una sucesión de 44 cuevas más. ¿Dónde está la cueva esa? En la zona de Alanterra. Sales de Zahara de los Atunes, y antes de llegar, bueno, ya en territorio de Tarifa, te encuentras con un pabellón auditivo que los paleolíticos habían tallado, igual que un pabellón auditivo de una oreja, está tallado en una roca inmensa, que además lo que hace es reverberar sonidos desde donde se producen las olas hasta donde se colocan, de forma que cuando una persona se colocaba aquí, daba información de que venían. En este caso, cuando lo que venían eran las orcas, las mismas orcas entonces facilitaban. Tú sabes que la orca desplaza en el movimiento del atún, desplaza al atún, y algunos de ellos son desplazados a la orilla. Eso lo aprovechaban los indígenas, y era el sustento de esa población. Claro. Es decir, ya que se lo sabían, ya lo tenían por fichado. eso todo este territorio es mágico. Es decir, la orca es un animal sagrado. En 2017 el Ministerio también de Medio Ambiente, el MITECO, se desarrolla ese proyecto a favor de las orcas. Ya había otro en 2007, de esa orca en concreto específica, que es la orca ibérica, de la que hay 52, un número de 52, a veces más, a veces menos, pero lo que se queda pero estable... son muy poquitas, ¿no? Medio centenar. Son muy poquitos, pero son muy importantes. Sí, pero que habría que intentar incentivar que haya más. Yo supongo que cuando están esas 52... ¿Se puede hacer? O sea, ¿se puede poner en marcha algún programa de reproducción? Hay muchos programas por parte del Ministerio, y luego hay determinados barcos específicos colaborando con el Ministerio con toda esta problemática, con todo. Se supone que es como el número justo ideal para lo que hay de comida para la bahía. En principio ellas sabrán establecerse, son animales muy inteligentes. No se entiende qué está pasando un poco ahora, pero para eso están estudiando. De todas formas, Ana, qué difícil es respetar las orcas, los delfines, a todos los animales, los vencejos, los gorriones, todos los animales salvajes que tenemos alrededor, y también a la vez querer enseñarlos, ¿no? Porque hay que tener un equilibrio, no sé, en la almadraba, ¿no? Están incluso ahí trabajando la almadraba y queremos ir a ver cómo se hace la levantada, pero al final son animales que están en libertad. ¿Es difícil para vosotros también conjugar ese respeto necesario y obligado a toda la fauna y también que haya gente, ¿no? Que haya grupos allí, que hacemos ruido, que... Claro, es complicado porque primero es lo que tú dices, que es difícil proteger lo que no se conoce. Claro. Y ahora, ¿cómo lo das a conocer? Sin molestar. Sin molestar. Entonces hay que hacerlo evidentemente con los equilibrios, siguiendo los protocolos que están marcados. En el caso de los cetáceos, como bien ha dicho Dori, que están ahora, que hay un cierto revuelo mediático aquí con el tema de las orcas, y es que estamos confundidos. No es que nosotros... No es que las orcas nos ataquen, es que tú te estás metiendo en donde ellos viven. Claro. Donde ellos viven, se alimentan, donde ellos tienen a sus crías. Entonces, claro. Defienden su territorio. Es un poco complicado porque a lo mejor cuando tú vas pasando por allí con tu barquito, a lo mejor resulta que te estás metiendo en medio de una maniobra de caza. Claro. Y te atacan, pero es por casualidad, porque te estás metiendo justo en medio. Es complicado. Entonces, tenemos ahí el equilibrio, pero ya te digo que nosotros con el tema del barco tenemos
Por ejemplo, con la Almadraba tenemos unos días preestablecidos para ir a visitarlo, que está abierto en la web durante el mes de mayo, que ese día se levante, pues evidentemente no puede salir a la mar, porque Claro. no va a haber levantada. Claro. Igual cuando hay mal tiempo no salen los barcos artesanales a pescar, no hay. Pues todo dependemos de la naturaleza. Y en el tema de la protección, pues como ya te digo, muchas veces hay mucha gente que al desconocerlo, el beneficio que le puede atraer, por ejemplo, con el tema de los venceos, las golondrinas, tener un nido en su espacio, pues claro, al principio piensa, me molesta, pero cuando ya tú le explicas y ves lo que son más beneficios que imprudencia, ¿no? Pues entonces ya la gente se dice, oye, mira, pues vale la pena. Vale la pena aguantar a lo mejor 3 meses tenerlos ahí, se puede solucionar con una tablita, Claro. el tema de la suciedad y demás. Y oye, El otro día leía yo tiene en ese las redes beneficio. sociales un bicho gastado que es como un mosquito enorme que a mí me da mucho asco, y decían, cuando lo veas no lo mates, Claro. Sí, porque no pican. no hace nada, no pica, y además es maravilloso porque come un montón de microorganismos que nos vienen genial. Entonces es verdad que a la vista pues no es lo más bonito que hay, pero decía, no te pica ni te hace nada, Claro. no lo mates, déjalo porque te está encima beneficiando. Pasa, por ejemplo, también con las lagartijas que tenemos por aquí siempre por la zona, que entran dentro de las casas y demás. Tú la ves, te asustas, pero en Que se comen realidad los mosquitos. Mosquitos, cucarachas, grillos y es algo que te está en cierto modo beneficiando, ¿no? Estamos hablando de economía azul, pero seguro que hay personas que no saben lo que es la economía azul, y ahora nos lo vas a explicar tú, Dori. Te ha tocado. Pues es importante porque estamos desarrollando los territorios de siempre y no sabemos que realmente lo que estamos haciendo, porque si volvemos al respeto ambiental y a las tradiciones artesanales de toda la vida, pues en realidad lo que estamos haciendo es eso, economía azul. Se pueden desarrollar actividades económicas en los espacios siempre y cuando se respeten. Hay actividades las que hacían nuestros ancestros. Vamos a poner, por ejemplo, un caso, el tema de la salina. Es importante porque evidentemente tenía un sentido hace unos años, que no es el que tiene ahora, que era que entonces era para conservar tanto carne como pescado. Sí. Pero la provincia de Cádiz ha sido la que más salinas, eran una cantidad de Unas 155 creo que eran. salinas en el territorio nuestro. Entonces, claro, y además era muy importante también. Recordemos que la sal era como el oro blanco, el pago en especie que se pagaba en sal, era de ahí la palabra salario. Sí. Entonces, rescatar todo eso, porque claro, la salina, una vez que interviene el hombre, cuando el paisaje lo vemos, una parte queda obsoleta, otra. Entonces, la recuperación de toda esa salina, el volver a la salina tradicional, no la industrial, que yo comprendo que tenga un sentido en los Sí, que eso sitios donde otra esté, cosa. pero la recuperación de la salina artesanal en el día de hoy, que hay porque ahora hemos llegado a tal ocupación del planeta que nos damos cuenta que si no respetamos lo que nos queda, mal vamos. Entonces, ¿qué se está promulgando desde la consejería con el tema de la economía azul? Hacer esas otras actividades que ya hacían nuestros abuelos y hacerlas con esa excelencia. Sí. Es decir, utilizando tus manos, la asada pequeñita, tus espacios, utilizando los tajos en concreto y no haciéndolo de manera industrial. De forma que todas esas cosas excelentes, esa flor de sal, tiene un precio más caro. No, lo que no se puede ir es a lo que se iba antes, a esa gran producción. Claro. Pero si vamos a esa excelencia de la producción, pues lo estamos beneficiando. Si además en el territorio pone otros elementos, como puede ser la protección de la avifauna, pues puede poner ahí o puede desarrollar el ecoturismo. Entonces hay un espacio por donde el salinero, que sí va a conocer, porque claro, al hacerlo de forma artesanal, los que están en el territorio saben para qué se va a dedicar todo eso. Tú puedes tener un espacio donde estás extrayendo sal y en el centro pueden estar poniendo determinadas aves con unos aportes específicos, pueden estar poniendo sus nidos. Claro. Y no pasa absolutamente nada porque el tránsito que va a tener va a ser el de una salina artesanal mucho más sencillo. Pero claro, todo esto no puede ser una isla rodeado de urbanizaciones o rodeado de Bueno, hay civilización, espacios, por así decirlo, ¿no? hay espacios donde es perfectamente compatible. De hecho, se está demostrando que las aves se acaban adaptando Sí. y se puede hacer. En el momento en que se demuestra, por ejemplo, la universidad tiene en las Salinas La Esperanza un proyecto que es digno de alabanza, y además de modelo para los demás,
en Barbate hay un espacio también que se quiere volver a recuperar y se quiere hacer estas actividades. Luego se pueden tener espacios para piscifactoría. La idea es hacer pequeños, grandes proyectos, que sean pequeños, que den soluciones a pequeñas empresas, y esas microempresas mucho, ¿no? o cooperativas, al final, pues ten en cuenta que se pueden desarrollar muchos puestos de trabajo. La misma pesca artesanal, el hecho de que, por ejemplo, municipios como los nuestros en la provincia de Cádiz son donde se mantiene la pesca artesanal. Sí. Todo eso es economía azul. ¿Por qué? Porque estás promulgando no una extracción grande, sino una conservación y una... método tradicional, digamos, ¿no? Que no es agresivo, ¿no? Que sigue preservando, o sea, las personas tenemos recursos, ¿no? Pero no estamos esquilmando. Es una forma de tener una actividad económica, pero también conservar, lo que decíamos, buscar el equilibrio de conservar y de enseñar. Bueno, ¿dónde se pueden conocer todos estos proyectos y reservar, si se quiere, para el barco, para las visitas a las marismas? Pues mira, tenemos dos webs. Tenemos la web de la consultora trafalgar.com, que ahí pueden acceder y van a ver todas las diferentes rutas que tenemos y demás. Y después tenemos la específica que se llama trafalgareconomiaazul.com también. Y ahí tiene más en concreto todo lo que es el tema de la salina, del barco, de la salida con la almadraba y demás. Vale. Para que puedan dar un vistazo para que conozcan un poco de lo que es la economía. También vuestras redes sociales, entiendo que tenéis redes sociales. Si busca en Facebook, pues está Consultora Trafalgar, en Instagram, en LinkedIn. Que vamos, que quien no vaya no será porque no tiene formas de y luego eso, que hay muchas formas de contactar porque es realmente fácil. Pues nada, Ana, Doris, Consultora Trafalgar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucha suerte en esta temporada que empezáis con los barcos y con todas estas actividades de primavera-verano, y hasta una próxima ocasión. Nosotros lo dejamos aquí por esta semana, volvemos la semana que viene aquí a Avanza. Adiós.